La grabación del día de hoy. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver justamente la unidad número 3 que corresponde al análisis, en este caso, de la validez interna y externa de datos empíricos cuantitativos. Por lo cual, es bien importante tomar en cuenta a la hora de poder hacer la recolección de datos, es necesario y es fundamental que los instrumentos de investigación cuantitativa estén justamente, ¿no?, validados y confiabilizados. La confiabilidad por lo general se mide por índices de coeficientes, como los que vamos a detallar a continuación. Bueno, el objetivo de la unidad corresponde a realizar validez interna y externa, ¿no?, de datos empíricos, cuantitativos. Para esta situación tomamos en cuenta al momento de realizar la recolección de datos, es bien importante ver si nuestros instrumentos cuantitativos son, en este caso, altamente confiables. Vale decir que a la hora de la recolección de datos, estos tienen que ser justamente confiabilizados mediante un cierto tipo de procedimiento estadístico, en el que vamos a ver el día de hoy con respecto al coeficiente alfa de Cronbach. Es bien importante tomar en cuenta también dentro del estudio y que depende justamente de la información que se vaya recolectando, y obviamente esto refleje dignamente que estos datos son verídicos reales. Por lo general se van trabajando a un nivel de confianza o de confiabilidad del 95% dentro de las investigaciones o trabajos o tesis que se vayan enmarcando. Para esto tomamos en cuenta que los mecanismos que se utilizan a partir de la recolección de datos y registrar justamente la información tiene justamente un propósito fundamental que ayuda a contar con la información útil y que ésta sea justamente verídica, fidedigna, sobre cierto tipo de temática o problema, en este caso de estudio. Por lo general, es bien importante tener muy definido el tema, en el caso de investigación, tener en conocimiento cuáles son nuestras unidades de análisis, vale decir, la población, todos los elementos con quienes se van a trabajar, la muestra, si en el caso amerita o no, dependiendo justamente del tipo de enfoque de investigación. En este caso, tomamos en cuenta que existen muchas consideraciones específicas dentro de la evaluación, por ejemplo, de los cuestionarios. Y estos cuestionarios obviamente deben tener una consistencia interna confiable en relación a las medidas de dispersión, que es en este caso las varianzas, vale decir, la variabilidad que se obtiene dentro de de las escalas, es decir, a partir de los ítems, y no olvidemos que los instrumentos las formulamos justamente a partir de la matriz de operacionalización de variables. En este caso, toma en cuenta tres principales elementos, ¿no? Lo que es la validez, lo que es la confiabilidad y obviamente la utilidad práctica en sí. La validez por lo general se refiere, ¿no?, al grado de prueba que proporciona justamente la información y que ésta sea justamente apropiada para la decisión en la que se tome. La confiabilidad por lo general tiene que ver con la exactitud y la precisión del procedimiento de medición. Va a decir que existen coeficientes que proporcionan un indicador, en este caso un índice, un valor numérico, si es consistente o no es en realidad. Por esto es bien importante tomar en cuenta que dentro de las investigaciones para realizar cierto tipo de pruebas, en el caso de la prueba piloto, nos sirve justamente para poder ver estos casos que son muy importantes. Tomamos en cuenta la validez dentro de la investigación, dos tipos, interna y externa. Cuando nosotros hablamos de la validez interna, es bien importante tomar en cuenta que es necesario referirse justamente al grado, en este caso, en que un determinado experimento, ¿sí?, por lo general estamos hablando de un paradigma positivista, postpositivista de enfoque cuantitativo, de diseño experimental. Y si es experimental, ¿de qué tipo? Puede ser preexperimental, cuasi experimental o experimento puro. Entonces, tomamos en cuenta las explicaciones y algunas alternativas para ver justamente el grado de incidencia o de manipulación a partir de la variable independiente
que es justamente la responsable de ver los efectos en la variable dependiente, ya sea cualquier factor o fuente, en esta, la que concierne o tomar no simplemente una de las variables, ¿no? Por lo general, dentro de investigaciones cuantitativas pueden existir más variables, en este caso, independientes. Cuando simplemente existen dos variables, independiente y dependiente, es un caso de objeto de estudio, al ser probablemente correlacional o explicativo, de diseño experimental o preexperimental o experimento puro. Por lo general se van utilizando, ¿no? Los que son las investigaciones cuasi experimentales. Este tipo de investigaciones justamente concierne a desde dos o más, en este caso, variables en los que se vayan identificando y que éstas se tomen en cuenta, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, del tipo explicativa, ¿no? Causal, donde existe una variable independiente y una dependiente. Puede ser no solamente de una, sino pueden ser varias variables independientes para ver justamente la regresión y por sobre todo múltiple o simple en relación al análisis estadístico. Entonces, bien importante ver si estos resultados es una amenaza o no para la validez interna, ¿no? Es decir, cualquier factor o fuente que no sea la variable independiente y que pudiera explicar ciertos resultados. Existen investigaciones en las cuales puede suscitarse, en este caso, variables extrañas o variables intervinientes dentro del proceso mismo del trabajo de investigación. Entonces, la validez interna es lo mínimo, ¿no? Lo básico, ¿sí? En el cual un determinado experimento está abierto a múltiples explicaciones y algunas alternativas que se vayan difundiendo a partir de la misma recolección de datos, en el mismo uso de métodos, técnicas e instrumentos. Las amenazas dentro de la validez interna, ¿cuáles son estas? Bueno, pueden proceder, ¿no? De diferentes factores, ¿no? Como por ejemplo organismos o características entre el sujeto y los estados internos que pueden influir en los valores observados dentro de la variable dependiente a la hora de realizar justamente una investigación de diseño experimental del tipo cuasi experimental. Rasgos y habilidades. Probablemente muchos sujetos contemplen inteligencias, ¿no? Distintas a la personalidad, el aprendizaje, el tipo de aprendizaje, habilidades motoras y entre otros, ¿no? Que puedan ejecutarse en un experimento de forma distinta. Eso depende mucho del investigador cómo lo define, si va a ser simplemente en un momento o en varios momentos, ¿no? Al decir en un solo momento determinado, estamos hablando de un tipo de investigación de diseño, en este caso experimental del tipo transeccional o transversal. Si quiero ver yo el análisis, en este caso, de datos a largo, en este caso, a un determinado alcance, longitudinal, es decir, en varios momentos. Puede existir también un error en la medida, puede ser una de las causas, y que un mismo sujeto, por ejemplo, puede responder de modo diferente en una ocasión y en la otra, ¿no? Eso va a depender mucho de la variabilidad de ejecución del investigador hacia quienes van dirigidas, lo general, en la prueba piloto. Se sugiere que dentro de la prueba piloto, para ver justamente si el instrumento determinado es altamente confiable y válido, válido en el sentido que se trabaja en la misma población y confiable en el sentido que tiene un índice alto, ¿no? De confiabilidad. Por lo general hay rangos específicos en los cuales se toman en cuenta mediante la medida del alfa de Cronbach. El otro punto elemental es la regresión estadística. Puede ocurrir que los sujetos son seleccionados sobre la base de que posean cantidades muy bajas o muy altas, ¿no? En algunas características determinadas. Por lo general, tomamos en cuenta situaciones de a nivel intermedio de ejecución y de regresar a la media, por ejemplo, ¿no? La media en este caso para la estimación de parámetros. Si yo tengo una determinada población, extraigo justamente una muestra representativa. Esta muestra representativa, obviamente voy a determinar estadísticos que son justamente la media muestral, la varianza muestral, la desviación típica muestral, etcétera, ¿no? Que pueden darme justamente alguna estimación de los parámetros dentro de la población. Y a partir de esta estimación de parámetros,
como ser, por ejemplo, la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación típica estándar poblacional, y entre otros, que son muy importantes dentro del análisis, dentro de las regresiones estadísticas para la proyección misma, ¿no? Es decir, utilizando justamente el método inductivo, es decir, de situaciones particulares, poder generalizar justamente propiedades dentro de la población. Y estas características, esas propiedades que se observan dentro de la población son aquellas que realmente se pueden medir, ¿no? Obviamente, si hablamos de una parte cuantitativa, no necesariamente aquí no estamos tomando en cuenta la parte cualitativa, sino cuantitativa porque hacemos justamente mediciones mediante el uso de instrumentos cuantitativos, cuestionarios que contemplen escala de valores, ¿no? Pueden ser guías de encuesta, también tienen y deben estar justamente con una escala de valores, y estas escalas corresponden justamente, ¿no? Si van a ser dicotómicas, tricotómicas, politómicas, si van a ser escalas Likert y entre otras. Otro punto elemental es la motivación y la expectativa, ¿no? Es decir, si los sujetos que se ofrecen voluntariamente un estudio pueden tener diferentes expectativas, ¿no? Del que se está participando en el trabajo de investigación. Entonces, es bien importante tomar en cuenta esta situación en la delimitación principal de la población misma, ¿no? Si, por ejemplo, se va a trabajar en la comparación de dos grupos, es decir, de dos estratos en una determinada población, estas tendría que ver justamente, ¿no? Las características de estas unidades de análisis. Y obviamente, tienen que ser representativos dentro de esa determinada población. Y a la hora de hacer esa comparación, voy a ir midiendo justamente y voy a ir manipulando la variable independiente y ver, en este caso, qué resultados podría obtener a partir de estas. Si voy a realizar justamente la manipulación de la variable independiente y ver los efectos a futuro, si esa estrategia o esa herramienta clave o bien la metodología determinada eh, toma en cuenta y obtiene buenos resultados, que pueden ser justamente ventajosos o en otro caso no necesariamente, ¿no? Podría existir justamente algunas debilidades en las cuales no necesariamente pueden ser óptimas y eso depende mucho del contexto, ¿no? Si se trabaja dentro de un contexto urbano, rural, si se tienen los materiales disponibles respecto a la tecnología, existe internet y entre otros elementos y otros factores que pueden tener una incidencia en este caso, ¿no? Una realidad distinta, ¿no? En el cual se tendría que analizar muy bien con quiénes se va a trabajar en realidad, ¿no? A un principio. Y para eso es necesario justamente, ¿no? Un estado de arte. El estado de arte contempla tener justamente algunas ideas de algunos parámetros, términos claves en los cuales buscan dentro de los repositorios internacionales y nacionales de revistas, artículos científicos, libros, algunas tesis que pueden servir para el sustento teórico a posterior. La maduración, ¿no? En una sesión, por ejemplo, que sea muy larga, los sujetos probablemente tengan algunos factores, ¿no? Algunas consignas en los cuales, por ejemplo, pueden en este caso ser desfavorables a la hora de poder recolectar datos, ¿no? Por ejemplo, mucho tiempo, es decir, imagínense una encuesta muy larga, como 50 ítems o reactivos o preguntas, es un poco tedioso y no muchos en realidad te responden, ¿no? Probablemente algunos sí, con paciencia van a responder, pero no todos en general y ahí se puede perder, por ejemplo, ¿no? Algunas situaciones muy importantes. Por lo general, en un rango de 15 a 25 preguntas, por lo menos, claves en relación a la temática, al objeto de estudio que se quiere ir recolectando y por sobre todo, justamente, ver, verificar justamente a partir de los datos si evidentemente lo que tú pensabas y has formulado como hipótesis de investigación es cierto o es falso en realidad, ¿no? Si se demuestra verdaderamente y que pueda tener justamente una contrastación óptima en realidad, ¿no? O no necesariamente, puede ser alta, media, baja, dependiendo. Entonces, el estudio durante un largo periodo de tiempo puede ser, ¿no? Uno de los factores también para esta situación.
El otro punto es el agotamiento experimental o la pérdida de sujetos. Cuando la pérdida de sujetos no se refiere justamente al fallecimiento, ¿no? De algún real, de algún sujeto, de algún estudiante, no lo sé, de algún profesional que tome eso en cuenta y por ciertas situaciones, tal vez probablemente existe un abandono, ¿no? Dentro de esa participación misma del experimento. Entonces se supone también una amenaza para la validez interna, ¿no? Si hay una pérdida diferencial de sujetos a través de los grupos, o si un número de sujetos perdidos es similar en este caso. Entonces, alguna razón puede ser de que éstas tengan también una incidencia, ¿no? Imagínense que yo estoy realizando un trabajo de investigación, me voy justamente a hacer una recolección de datos en un determinado municipio y por X situaciones, imagínense, me pasa un accidente. Ahí, por ejemplo, puedo perder, ¿no? Sujetos que en realidad hubiesen sido muy valiosos en este caso, ¿no? Para esa recolección de datos. O bien, en las otras situaciones, imagínense que yo simplemente como investigador viajo a cierto municipio, que recolectar datos, pero en determinadas ocasiones el municipio no está, ¿no? Está vacío, en realidad, no hay muchas personas. Por lo general, tal vez fines de semana tendrán reuniones, o un día lunes o miércoles, siempre hay tiempo específico, no, no todos los días también en algunos municipios están presentes los sujetos, ¿no? Entonces, hay que ir indagando, investigando un poco más, ver cómo recolectar. Y estas dificultades también son reales en las cuales, ¿no? No puede ser de manera tan sencilla y fácil, es un poco más complicada en realidad, ¿no? De ir de un cierto espacio a otro espacio, por sobre todo si son municipios muy alejados. Es probable también que en las investigaciones haya condiciones experimentales, ¿no? Sean diferencialmente atrayentes o sean en otro caso eficaces. Lo más probable es de que aparezcan disponibles o cooperativos durante y después del tratamiento del experimento correspondiente. Problemas relacionados con el uso de equipamiento puede ser otro de los factores. Cuando se emplea un instrumento mecánico o electrónico, cualquier cambio de calibración o funcionamiento normal tiene un impacto obvio, ¿no? En el valor de la medida de la variable dependiente. Entonces, esta situación es muy importante también tener conocimiento, ¿no? Si los investigadores no tienen un buen manejo, por ejemplo, de un paquete estadístico, SPS, o lo más básico, el Excel, o el STAT, y entre otras, pues puede surgir algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, cómo calcular su promedio, una mediana, una varianza, cómo hacer el análisis estadístico, cuál es la interpretación, determinar, por ejemplo, representación gráfica, tal vez el coeficiente de correlación de Pearson, entre otros, que son muy importantes también para el análisis dentro de el trabajo de investigación. El experimentador o persona que está recogiendo, obviamente, los datos puede ser una fuente, ¿no? De variabilidad también. Puede existir sesgos dentro del experimentador. Y si en este caso, por ejemplo, toma en cuenta si tiene o no, ¿no? Es decir, de manera consciente o inconsciente, pueda o no modificar, calibrar, en este caso, tal vez algunos datos que no realmente le favorece, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si tal estrategia didáctica, supongamos, implementada, aplicada y ejecutada, no me ha traído buenos resultados, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, algunos investigadores manipulan, ¿no? Los datos y esa parte no debería de ser de esa forma, ¿no? Y muchas veces hacen esos cambios, ¿no? Entonces, puede influir también esa situación. Es bien importante el análisis de esta cuestión que es la parte, ¿no? De la moral, de la ética en sí. El presting, en este caso, toma en término, ¿no? Se entiende como la medida de los sujetos de la variable dependiente y previamente la introducción de la variable independiente. Investigadores prueban previamente al sujeto cuando sus diagramas de investigación pretenden comparar la ejecución del antes y del después, ¿no? Ese es el caso cuando se implementa, ¿no? El pretest y el post-test, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo dos estratos dentro de una determinada población, en un principio inicio justamente con un pretest, es decir, como un diagnóstico. Veo, por ejemplo, el nivel o el rango, puede ser el promedio de calificaciones de determinada área de conocimiento o asignatura o materia. Y voy implementando durante el proceso mismo dentro del grupo experimental y
no obviamente dentro del grupo de control, pero esto a posterior nuevamente implementamos el post-test, es decir, la evaluación después de la implementación. Y obviamente la implementación se lo realiza, ¿no? Al grupo experimental, no al grupo de control. El grupo de control no necesariamente se manipula la variable, es decir, se los deja tal como están estáticamente y no se tiene, no debe de existir una mayor diferencia. Esto es bien importante, ¿no? Es decir, si el promedio de calificaciones en el pretest, en la materia de, supongamos, estadística, es de 30 sobre 100 en promedio. Y en el post-test de la misma forma tendría que ser, ¿no? 30 en ese caso, ¿no? O bien 35, 40, pero no tendría que sobrepasar de manera muy significativa en este caso. Pero el que sí me interesa es el grupo experimental. En las situaciones donde yo tengo justamente su pre-test, por ejemplo, del grupo experimental, supongamos que se ha obtenido un puntaje de 40 sobre 100. Manipulo la variable, lo implemento justamente en el grupo experimental, veo los resultados, aplico el post-test y ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ser promedio de 85, ¿no? 85 sobre 100. Entonces ahí comparando tanto el pretest como el post-test del grupo experimental, existe una diferencia significativa, ¿no? De los puntajes, ¿vale? Es decir, si determinada estrategia o didáctica o metodología tiene, ¿no? Factores, incidentes positivos en sí, ¿no? Dentro de lo que es el rendimiento académico. Entonces, en este caso, podríamos decir, ¿no? Que sí, evidentemente, determinada estrategia o técnica o metodología es favorable. Otros efectos también que tomamos en cuenta, ¿no? Dentro del tratamiento múltiple son diseños, ¿no? De las medidas repetidas, ¿no? Que son muy efectivos, pero existen factores orgánicos en los cuales los sujetos reciben todos los tratamientos correspondientes. Efectos de orden. Resulta ser factores, ¿no? Tales como el aprendizaje, la fatiga, que se desarrollan durante el paso del tiempo. Puede existir justamente en comienzos de un primer tratamiento y al final, ¿no? Tal vez muy cansador y estas secuencias justamente de implementación de cierta estrategia técnica, didáctica o metodología debe ser obviamente programada, ¿no? Que no sea en horarios muy cansadores, ¿no? Imagínense, obviamente, estudiantes, supongamos que tienen clases toda la mañana y realizar tu implementación por la tarde, puede ser esto, ¿no? Uno de los factores que puedan incidir en este caso. Entonces hay que tomarlo en cuenta muy bien, ¿no? El análisis mismo, dónde, en qué momento, cuándo se va a realizar la implementación correspondiente, ¿no? El tratamiento mismo del factor en este caso, ¿no? De la variable independiente. Efectos carryover, toma en cuenta cuando los efectos de un tratamiento no desaparecen, ¿no? Antes de la introducción del tratamiento correspondiente que se tiene, ¿no? Es decir, ese tratamiento es la metodología, la didáctica, muy bien, la herramienta clave que ustedes vean, obviamente referente a una temática. Esta situación constituye, ¿no? También un problema importante porque el tratamiento inicial puede haber, ¿no? Si se ha alterado o no los sujetos de un modo temporal o permanente, haciendo a los sujetos más o menos susceptibles al tratamiento posterior. Por tanto, estos efectos del tratamiento inicial están presentes cuando se da el segundo tratamiento. Por lo general, dentro de una investigación de diseño longitudinal, ¿no? Esa parte es muy importante, no es nada sencillo. Puede ser que en el primer tratamiento sí tienen, ¿no? No les ha ido muy bien, en el segundo sí, en el tercero no tanto, en el cuarto, y etcétera, ¿no? El tipo de análisis que se va a ir realizando de manera longitudinal. Mayormente estos trabajos de investigación se realizan, ¿no? Cuando están justamente en áreas, ¿no? Dentro de la medicina, por ejemplo, ¿no? Se les hacen diagnósticos correspondientes a los pacientes, ¿no? En cierto tipo de tiempos, momentos, si es después de 2 semanas, fin de mes, y ver si tiene un efecto, ¿no? Positivo o negativo dentro de la implementación misma, ¿no? De cierto tipo de tratamiento correspondiente. Validez externa. Tomamos en cuenta y se refiere a la extensión, ¿no? En la forma de resultados de un experimento.
pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentados, entre otros. Indica justamente un objetivo de un experimento que es demostrar las relaciones funcionales entre las variables independiente y dependiente. El objeto más aún amplio de investigación establece justamente relaciones valiosas en este caso, y la validez externa dirige una pregunta más amplia referente al grado en que se puede generalizar. Algunas amenazas dentro de la validez externa corresponden a factores organísmicos, ¿no? Debidos a sesgos de selección, por ejemplo, que son inadvertiblemente y puedan seleccionarse individuos para un determinado experimento, que tengan atributos o experiencias especiales, dependiendo también del contexto, probablemente puede ser una incidencia también en el lenguaje, la lengua, ¿no? En investigaciones donde indican que por ejemplo, la marihuana tiene efectos diferentes sobre consumidores habituales o no, en este caso, a otros. Bueno, tengo 10 minutos y si se corta, por favor, vuelven a entrar en el mismo link correspondiente. Por todas situaciones estoy haciendo la grabación correspondiente. Factores situacionales, ¿no? Dentro de la validez externa de un estudio está limitado por efectos reactivos de la situación o del ambiente de investigación. En un estudio, los sujetos tienden a reaccionar al ambiente y responden de modo diferente cuando están siendo observados y medidos, ¿no? Se encuentran en condiciones normales. Esta situación, por ejemplo, hay que tomarlo muy en cuenta, ya que cuando, imagínense, por ejemplo, yo soy el docente universitario y a mis estudiantes yo les indico que les voy a hacer una prueba, un test, o tal vez aplicar un cuestionario en determinada temática, ¿no? Puede ocurrir en la situación, si son mis mismos estudiantes, para congraciarse conmigo, obviamente probablemente algunas respuestas, ¿no? Favorables, o sea, para no quedar mal, etcétera, ¿no? Puede existir varios factores. Entonces, bien importante y estratégicamente, si yo tengo estudiantes, invitar tal vez probablemente a alguna ayudante, ¿no? A algún auxiliar para que pueda implementar y que es justamente para esa determinada persona, no necesariamente para mí en realidad, ¿no? Los datos recolectados, ¿no? Entonces, de esa forma ya podría tener, ¿no? Recolectar datos informativos más reales, ¿no? Sin la tendencia misma, ¿no? De que yo lo estoy implementando o para congraciarse justamente con el docente, ¿no? Entonces, es bien importante tomar algunas alternativas y estrategias, ¿no? Muchas veces se denota esta situación que los implementa a sus mismos estudiantes y obviamente obtienen resultados favorables, pero si los implementan en otros donde no son justamente sus estudiantes, probablemente ahí pueden tener, ¿no? Más resultados, datos informativos más reales en sí. Entonces, el efecto reactivo del ambiente en la situación de investigación es conocido también, ¿no? Con el nombre de efecto de Hawthorne. Otra clase de situaciones o ambientes toman en cuenta también donde el sujeto puede ser consciente, de modo que el investigador ve la ejecución misma correspondiente a la que hemos mencionado. Entonces, cualquiera de estos efectos o factores pueden afectar a la validez externa de un estudio. El pre-testing, en este caso, con respecto a los pretest, ¿no? La validez externa puede estar también limitada por la sensibilización al pretest, es decir, el diagnóstico o la interacción de las medidas mismas con los efectos de la variable independiente. Entonces, los resultados de los estudios como el pretest no pueden generalizar necesariamente, ¿no? Situaciones. Efectos del tratamiento múltiple. Finalmente, dentro de la validez externa puede ser limitada por efectos carry-over asociados con diseños de medidas repetidas, y esta variable se ha visto justamente influenciada por la validez interna, ¿no? ¿Por qué? Porque el experimentador no puede determinar si la respuesta del sujeto es debidamente al tratamiento que se le está realizando, ¿no? A los efectos del tratamiento previo de interacción entre ambos. Entonces, esos efectos limitan también la validez externa porque el investigador no puede generalizar los resultados a situaciones que no incluyan la serie de tratamientos actuales usada en el estudio. Realmente, en cómo poder realizar justamente, ¿no? La inducción, es decir, implementar o aplicar el método inductivo. Entonces, muchos tienen dificultades en cómo poder
generalizar justamente esas propiedades, ¿no? Y esas propiedades justamente corresponden a estos datos, a estas medidas estadísticas, es decir, los estadísticos que puedan estimar justamente, ¿no? Los parámetros. Efectos novedosos: cuando el investigador introduce una intervención no usual, novedosa, puede provocar un efecto simplemente como una función del fenómeno novedoso, que éstas pueden estar ausentes cuando la intervención progrese. Efectos del experimentador Rosendahl. También existe una validez externa, un efecto del experimentador, ¿no? Que ha demostrado también Rosenthal en uno de sus trabajos, en este caso de investigación, que puede influir significativamente en la naturaleza de los datos. Bueno, Rosenthal informó a un grupo de experimentadores que las ratas, por ejemplo, con las que se iban a trabajar, habían sido criadas de tal modo que eran listas para el laberinto. A un segundo grupo de investigadores se les informó que tenían ratas torpes, ¿no? Para el laberinto. De ahí la expectativa creada, ¿no? En los experimentadores era en el sentido de que las primeras serían capaces de aprender un problema simple de discriminación bastante rápido, mientras otras en el aprendizaje de la segunda sería un poco lento. Pero los resultados mostraron que los experimentadores que creían que sus sujetos eran más brillantes obtuvieron con ellos una ejecución significativamente superior a la obtenida por los experimentadores que creían que sus sujetos eran torpes, ¿no? Aunque ambos grupos de ratas eran iguales en sí, ¿no? Entonces, depende mucho también, ¿no? Cómo los investigadores experimentados lo vayan viendo, ¿no? Entonces, el hecho de que cualquiera de estos factores se aplique en una investigación no significa necesariamente, ¿no? Que la validez externa esté comprometida totalmente. Si se presenta una de las citadas amenazas, solo significa que se debería tomar algunas precauciones y al extender los resultados, es decir, la inducción misma, ¿no? Y la amenaza significa que sea incluido alguna condición especial en el experimento que pueda limitar la generalidad, en este caso la, la generalización, ¿no? Por último, indicamos que la validez interna y externa no pueden trabajar opuestamente. Cuando la validez interna es máxima, son necesarios frecuentemente, ¿no? Controles excesivos, tal vez bastante rígidos, ¿no? Dentro de su planificación, el cronograma, horarios, tiempos disponibles, cuántas, si va a ser 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces hay que ver estas situaciones muy importantes, ¿no? En qué condiciones están justamente los sujetos, el contexto mismo, si es en la mañana o a mediodía o es en la noche, por el frío, el clima y entre otros. Entonces, es cuando tales controles se reflejan una experimentación, por ejemplo, en un laboratorio o en un curso, puede ser, pues, los resultados no pueden generalizarse, ¿no? A grupos, sujetos, lugares, donde tales controles no existan. Hay que tomar en cuenta muy bien a partir de esto, ¿no? No necesariamente estamos hablando de laboratorio de medicina, por ejemplo, ¿no? Bioquímica, farmacia, sino también trabajamos justamente con sujetos que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si bien trabajamos justamente con una comunidad educativa, por ejemplo, ¿no? Si voy a trabajar con padres de familia, o voy a trabajar con estudiantes, tal vez de secundaria, de cierta comunidad, o probablemente voy a estudiar con estudiantes de una institución, ¿no? Superior o en alguna escuela superior de formación de maestros, o en la universidad, en qué carrera. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Elementos importantes. Por otra, muchos experimentos se han llevado, ¿no? A cabo en ambientes naturales. Se hace más difícil establecer controles, ¿no? Efectivos para maximizar, obviamente, la validez interna. Generalmente es mejor asegurarse de que el experimento es internamente, en este caso, ¿no? Sea mucho mejor, ¿no? Para que se pueda generalizar los resultados. Y un experimento que fuera internamente inválido, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? Es preferible conducir un experimento bajo condiciones altamente controladas, sacrificando obviamente la validez externa. Bueno, aquí tomamos en cuenta validez de un determinado instrumento. Ahora bien, para realizar justamente una validez de un determinado instrumento, la pregunta es con qué fidelidad corresponde el universo de población al atributo que se va a medir. Entonces, la validez de un instrumento consiste en la medida que
lo que tiene que ser medido en este caso, ¿no? La autenticidad. Algunos procedimientos ejemplares como Kernel Groups, que son justamente, ¿no? Preguntas conocidas, ¿no? Y lo que es justamente comprobar comportamientos, tenemos el cross-check questions, contrastar datos previos, al estimar la validez es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o características se desean estudiar. Y para esto es muy importante, ¿no? Tener bien definido el objeto de investigación, la hipótesis y obviamente a partir de la formulación del problema en este caso. O sea, este rasgo o característica se denomina variable de criterio. Al respecto, Ruiz Bolívar afirma que nos interesa saber qué tan bien corresponden las posiciones de los individuos en la distribución de puntajes obtenidos con respecto a sus posiciones o con el continuo que representa, ¿no? Una variable de criterio. O sea, existen tipos de validez, ¿no? Validez de contenido es uno de los